Telegracia, el canal oficial de Dios en la tierra, presenta Antesala al Armagedón, un programa de análisis profundo sobre los últimos acontecimientos a nivel mundial que confirman las palabras proféticas de Jesucristo, hombre. Presentado y conducido por los investigadores Alex Poesy y Hugo Guevara. Bienvenidos a la antesala del Armagedón. Bien, aquí estamos de nuevo. Este es Alex Poesy para presentarte el programa La Antesala del Armagedón. A nombre de nuestro Padre, José Luis de Jesús, Jesucristo hombre, te estamos dando la más cordial bienvenida en este tremendo y precioso día. Como siempre me acompaña mi hermano Hugo Guevara, para que así los dos vamos por el mundo, mira, obteniendo toda aquella información que dan pleno testimonio de que todo lo dicho por nuestro Padre José Luis de Jesús, Jesucristo hombre, se está cumpliendo al pie de la letra. Así que vamos a estar desarrollando un programa bien interesante. Pero antes de comenzar, pues vamos a pedir aprobación oficial a nuestro Padre con sus palabras inefables. Dice Nahum capítulo 3: ay de ti, ciudad que derrama sangre, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del robo, del pillaje, de ser ladrones. Dice el verso 3: y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia. Esto es Nahum hablando, profeta menor, que ya venía eso proféticamente. Dice: a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Fíjate que no, esta ramera engaña a naciones y a pueblos. No está hablando aquí de una ramera que engaña a hombres, sino es una institución religiosa que aparenta ser cristiana, pero tiene multitud de hechizos, y con esos hechizos, usted ha visto cómo viste el Papa, cómo visten y cómo ponen el altar con figuras llenas de color oro y así por el estilo. Engañan, es un hechizo que la gente hace reverencia, hace silencio, se hinca delante de esos altares pensando que eso es algo bueno. Pero yo me gozo porque está dando fruto el trabajo que comencé hace un tiempo, y todo esto yo lo vengo advirtiendo todos los años, y se está confirmando. Mira lo que dice M al verso 5. M aquí contra ti, dice José Luis, o dice el Señor de los ejércitos: descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Así que comenzó este juicio grande sobre ellos. Ok, Hugo, entonces ya Papito nos ha dado su aprobación para comenzar el programa, así que vamos a arrancar hoy con un programa especial y que titulamos Los últimos días de la Gran Ramera. ¿Quién es que la Gran Ramera? Hoy el Vaticano. Suena como feo, ¿cierto? Bueno, pero es que eso es feo, es una institución fea. ¿Ah? Y vamos a demostrarle en este día, vamos a dar muchos detalles, sí, para comprobar porque en realidad es una organización de maldad. Indiscutiblemente, hoy. ¿Verdad que sí? Sí, señor, y sobre todo sobre la base de lo que papá nos ha enseñado, como usted lo decía, llamándola la Gran Ramera, que no solamente es un término utilizado por Jesucristo hombre, sino que está refrendado pues por lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Así se le llama. Pero lo interesante de todo esto y lo que vamos a desarrollar en el programa, primeramente se fundamenta en las profecías que Jesucristo hombre ha proclamado respecto a quién fue, quién es
¿Y quién va a ser, obispo? La gran ramera. O sea, vamos a mirar un poquito lo que tiene que ver con el nacimiento, el desarrollo mismo y algo que estamos esperando, porque fue también proclamado por nuestro Padre, como digo, es el fin de la gran ramera. O sea, como todo esto que estamos viendo ya hoy en día, además desde el mismo nacimiento podemos empezar a ver todo ese desarrollo maligno, malévolo de esta criminal organización que definitivamente pues está llegando ya a sus últimos días. Entonces, se va a destruir. Indiscutiblemente, primeramente porque Dios mismo lo ha decretado así y todo lo que papá ha dicho, todo se cumple, y adicionalmente pues lo podemos ver refrendado a través de los diferentes hechos que hoy vamos a revisar durante el programa hoy. ¿Y eso ya comenzó o va a comenzar o todavía va a tomar lugar en el futuro o ya comenzó la destrucción? Esa es una excelente pregunta, Bepo, porque precisamente eso es un proceso que ya se inició. Todo lo que vamos a revisar en el programa precisamente va a evidenciar de que este ya es un proceso que va caminando y de una manera imparable e irreversible. Eso no hay freno, ¿verdad? Así es. Y fíjate que dice que los reyes de la tierra se lamentarán y verán el humo de su incendio. Así es, obispo. O sea, como que va a coger candela, yo no sé, pero así dice, ¿no? Así es, sí, correcto. Y eso va a ser muy pronto. Así es, obispo. Digo ya, el derrumbe final, porque claro, eso de ya está desquebrajada por todos lados. Absolutamente. Ay, los mayores factores para el desquebrajamiento de la gran ramera son los actos de ellos mismos. Claro. Y casi todo está sucediendo allá al interior. Así es. ¿Verdad que sí? Sí, señor. Obispo, para darle inicio entonces al desarrollo de esta temática, tenemos que primeramente irnos a lo que papá nos ha enseñado, porque ahí es donde está precisamente la base de todo lo que, repito, vamos a tratar en el programa y sobre todo que es la comprobación. Todos estos hechos que vamos a narrar aquí, que vamos a revisar aquí, son precisamente las evidencias de lo que él ha dicho. Primeramente tenemos que entender cómo nació el Vaticano. ¿Usted podría contarle un poquito a la televidencia, obispo, cómo nace este ente criminal? ¿A partir de qué personaje? Bueno, ahí tenemos a Constantino, ¿no? Pero antes de Constantino, ¿quién, obispo? Bueno, mucho antes, que anduvo con el maestro. Bueno, yo pensé que era ya la parte católica, la parte del Vaticano. No, Pedro, imagínate. Claro. El apóstol Pedro. Ya, correcto. Con él se inició todo este proceso, porque precisamente nace como resultado de un engaño, de un gran engaño que papá pues le ha llamado el engaño de los siglos, ¿no? Porque evidentemente ellos, Pedro encabeza básicamente de toda esta ideología, porque esto es una ideología, pues fue metiendo toda esta forma de pensamiento errada, esta doctrina que se conoce, como papá nos lo ha enseñado, obispo, como el evangelio de la circuncisión, que pasados aproximadamente unos 200 o 300 años después precisamente de la muerte y resurrección de Cristo, vemos lo que usted estaba comentando, precisamente cuando ya aparece este personaje conocido como Constantino I, que es allí precisamente donde se institucionaliza la Iglesia Católica como un ente, digámoslo así, empresarial, como un ente, como una entidad, ya con todas las figuras pues que esto tiene, y desde ahí empezamos a ver, obispo, todas las atrocidades que ellos han venido cometiendo. Pero el catolicismo comenzó en Israel, en Judea, en Belén, ¿o cómo es el asunto? Muy buena pregunta, hijo. Precisamente todo este movimiento nace inicialmente en Israel, con Pedro. Pero recordemos que Pedro hace un contacto muy interesante con un personaje que tenía una gran influencia y era un romano conocido como Cornelio, que era precisamente un oficial romano de una compañía militar llamada La Italiana. ¿Me suena? Y tenía billetes ese hombre. Uy, pero hartos. Y obviamente desde ahí empezamos a ver el corte que ha movido todos estos intereses de la Iglesia Católica, que es el dinero, dinero y el poder. O sea, que a Pedro le interesó la amistad, ser amiguito de Cornelio, ¿no? Por dos razones, obispo. Primeramente, usted lo ha dicho de una manera muy acertada, por efectos de que era un hombre que proveía grandes cantidades de dinero al movimiento que en ese momento estaban haciendo. Y de igual manera, obispo, era una puerta que se abría para que él pudiese entrar a Roma,
que es la ciudad, que es lo que usted me estaba preguntando ahora, que donde prácticamente se inició el desarrollo mismo de lo que es el catolicismo. Indiscutiblemente en Roma fue donde se inició todo este proyecto que, pasado, repito, unos 200 siglos aproximadamente, ya fue tomando unos visos ya de institución, o sea, ya se institucionalizó, y entonces a partir de este señor Constantino I, pues se forma lo que es la Iglesia Católica, teniendo en cuenta que la formación de la Iglesia Católica es una mezcla ideológica entre, ojo, todas las enseñanzas de Jesús de Nazaret, o sea, lo que fue la circuncisión, y todo lo que en ese momento se constituía como la religión de los romanos, que era una religión politeísta, que entonces Constantino lo que hizo fue hacer una fusión y universalizó estos conceptos. Por eso la palabra catolicismo significa universalidad, universal, porque eso fue lo que precisamente se buscó. Entonces, catolicismo significa universal. O sea, ¿y la iglesia universal? Esa también significa iglesia católica. Exactamente, sí, exactamente. Precisamente eso es lo que ellos pretenden, aunque tienen un corte aparentemente diferente, como nuestro padre nos ha enseñado. Obispo, es el mismo perro con diferente collar, pero es igual el mismo perro. Y esos son especialistas ellos, ¿no? En mercadeo. Sí, esa para mí yo considero que es una de las nuevas versiones del movimiento protestante con el mayor corte de marketing que existe en el mundo. Sí, definitivamente. Oye, yo cuando los escucho me río, ¿no? Porque son unos tremendos vendedores. Uy, claro, obispo. Y han alcanzado unas tremendas finanzas porque ejercen realmente una mercadotecnia bien desarrollada. Indiscutiblemente, obispo, indiscutiblemente. Y venden cosas, ¿no? Y venden, obispo. Y precisamente, obispo, todo esto se deriva de un efecto que nace del catolicismo. Sí. Precisamente, ¿por qué? Porque todo lo que ellos venden está precisamente sustentado en una manera de presentar lo que en la doctrina de Jesús de Nazaret se presentaba. Entonces, lo que tiene que ver con milagros, con amuletos, con cosas que para que activen la fe, ¿no? Cosas tangibles, que la semilla de no sé qué, que la flor de sí sé cuándo, que el aceite de no sé dónde, bueno, toda suerte de amuletos, repito, de fetiches, de cosas raras que utilizan. La rosa bendecida. La rosa bendecida, todas esas estupideces. ¿Tú te acuerdas cómo es que lo venden? Sí, obispo. ¿Cómo es que dicen? Claro. Es que ellos son de origen brasileño. Ellos son brasileños, hablan portugués obviamente, pero cuando hablan el español, pues obviamente viene matizado con un poquito de ese portugués, ¿no? Estamos hablando con usted en este momento para que usted lleve la rosa bendecida, esa rosa maravillosa que va a cambiar su suerte. Llévela y nos deja una buena cantidad de dinero, porque lo que nos interesa es su dinero. Sí, cosas así, ¿verdad? Eso es, en el fondo es lo que ellos verdaderamente manejan, ¿no? Le hace idéntico, sí, de veras. Sí, vaya cualquiera, asómese cualquier servicio de esa gente y va a escuchar así como habla el bendecido. Exactamente. Oye, tremendo. Oye, pero devolvámonos para allá. Estábamos donde en Roma, estábamos llegando a Roma, estábamos... Sí. Lo que pasa después es que cuando usted habló de la Iglesia Universal, de esta gente, usted está hablando de una de las rameritas. Ahora como estamos hablando de la ramera, de la mamá. De la mamá, pero de la gran putana. De la gran putana, como se dice en italiano. Sí, pero volviendo al tema, hoy pues, entonces nos encontramos precisamente con este desarrollo histórico de cómo precisamente Constantino lo que hizo fue una jugada política, utilizando obispo un momento histórico en el cual ese movimiento que fue llamado los del camino, que eran precisamente pues todos los descendientes de la ideología pedrina, que se conoce pues como papá nos ha enseñado como el evangelio de la circuncisión, pues esto fue creciendo y lo primero que hizo fue, obispo, abarcar todo lo que constituía en ese momento el Imperio Romano. ¿Sí? Todo lo que era el Imperio Romano, o sea, estamos hablando de Europa, de Asia, de parte de África, o sea, todos esos países. Era grande eso. Era bien grande, obispo, y hasta allá llegó eso. Pero una preguntita únicamente para ilustración. Entiendo que con esa fusión que hizo Constantino, bueno, Pedro y su gente sacó tremendo beneficio porque ellos lograron lo que ellos querían. Sí, correcto. Fundar su institución en Roma, y ahí pues ya tú sabes lo que arrancó de ahí. Pero Constantino en sí, ¿qué beneficio tenía él? El beneficio político. Fundamentalmente eso. ¿Por qué razón? Porque precisamente en ese momento, lo que pasa es que este movimiento, cuando Pedro logra introducirse por medio de Cornelio a Roma, este movimiento fue agarrando mucha fuerza. Tanto es así que nosotros observamos y recordamos la historia, creo que todos lo recordamos,
de que este movimiento fue perseguido por un tiempo. Entre ellos aparecen emperadores como Nerón, por ejemplo, que hizo una cantidad de masacres donde mataba a este tipo de personajes llamados, no eran cristianos de paso, ¿no? Porque esa gente no era cristiano. La primera vez que llamaron cristianos en el antiguo tiempo, en el tiempo de Jesús, después de Jesús de Nazaret, en el tiempo de que ya Cristo había resucitado, fue cuando en Antioquía, en lo que hoy se conoce como Turquía, fue llamado el apóstol Pablo y su movimiento, que ese es el verdadero movimiento, se llamaron cristianos. Fue la primera vez que se les llamaron cristianos. A Pablo. A Pablo. O sea, no fue a Pedro, a Juan, a Santiago. No, ellos se le llamaban los del camino. Pero a Pablo se le llamó, verdaderamente fue cristiano. O sea, eran cristianos. Pero ya Pablo llegó, ya los otros apóstoles, Pedro, Juan y Santiago, ya tenían rato de estar instituidos, ¿no? Sí, claro, exactamente. Sí, claro. Además ellos se habían mezclado con los ancianos del judaísmo. Entonces, por esa razón era que usted veía en muchas partes allí, ve precisamente que ellos todavía subían al templo, celebraban el Shabbat. Bueno, ellos no dejaron sus raíces judías, después en ningún momento. ¿Sí? Y se mezclan con lo que les proveyó Constantino. Claro, exactamente. La parte romana, ¿no? Exacto. Entonces, Constantino lo que hizo fue aprovechar, porque es que vuelvo y le repito, este movimiento de los del camino, no cristiano, esto quiero que la audiencia lo tenga muy claro, porque papá eso es un énfasis que ha hecho y nosotros queremos seguir siempre en esa línea de pensamiento, porque así mismo lo registra la historia y él siempre ha dicho verdad y siempre tiene la razón en lo que plantea y la historia corrobora sus palabras. Ojo, esta gente que viene ya de la ideología, ya Pedro muere, pues ya todo eso, pero los siglos siguen, 2 siglos después se va corriendo, este movimiento va dando fuerza, obispo. Entonces, como le digo, en un tiempo los emperadores de turno los atacaron, de ahí donde veíamos los circos romanos, donde tiraban los del camino, los ponían en estos coliseos a que los comieran los leones, era tremendo espectáculo. Pero ¿qué pasa? Eso no frenó este movimiento fue creciendo. Entonces Constantino, cuando derroca al emperador que había en ese momento, que era Magencio, él lo derroca y entonces aprovecha ese movimiento tan creciente, esa influencia tan creciente que tenía ese movimiento de lo que fue, digámoslo así, el génesis del catolicismo, que se llamaban los del camino, y entonces él, aprovechando eso, pues sencillo, oficializó una religión estatal, una religión del Estado, donde tomó lo que ya existía por parte de los romanos, que existía su propia religión, y tomó este comentario, el evangelio de la circuncisión que manejaba Pedro, entonces lo asocia y crea lo que es el catolicismo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos allí en el nacimiento mismo del catolicismo? La asociación de 2 abominaciones, obispo, ideológicas. Uno, el evangelio de la circuncisión, que es una abominación. ¿Por qué? Porque después de la muerte y resurrección de Cristo ya no va. Papá nos ha enseñado eso. Y aparte de eso, le metieron hoy pues los ingredientes, nada más que el paganismo romano. Entonces de allí es donde ustedes empiezan a ver, por ejemplo, cosas como la adoración a los santos. ¿Qué es la adoración a los santos? Sino una raíz que viene precisamente de la adoración a dioses que existían en la cultura romana. Entonces simplemente los acoplan o los acopian, ¿sí?, a lo que es esa nueva creencia religiosa, y eso es lo que da como resultado el catolicismo, que de paso viene una serie de procesos históricos que son muy interesantes, que son los famosos concilios, donde ya cada uno de estos personajes, ya muere Constantino, entonces siguen subiendo lo que se conoce pues como los papas, entonces empiezan a traer nuevos ajustes a esa doctrina, porque esa doctrina es de caucho, obispo. Eso no es como el evangelio de la incircuncisión, que es un fundamento, no, es una doctrina de caucho. Uno le pone una cosa, otro le pone otra. Entonces aparecen papas, por ejemplo, diciendo la Virgen María ascendió al cielo. Eso no está en ninguna parte de la Biblia, pero como lo dijo el Papa de turno, lo agregaron ahí. Entonces todo el mundo a creer en eso. Cosas así, ¿me entiendes? Cosas que se fueron implementando con el tiempo. Ya. O sea que en esencia la Iglesia Católica ha venido sufriendo muchos cambios, muchas modificaciones. Sí. Eso tiene que llevarlo a pensar a uno que no hay una originalidad, una sustancia pura que se ha mantenido, sino que son quita y pone de acuerdo a los tiempos, a los papas. Correcto. Mire, eso que usted está diciendo es tan importante, obispo, porque precisamente para que la teleaudiencia entienda. Por esa razón, el único mensaje verdadero es el mensaje que ha salido por la boca de José Luis de Jesús Miranda. ¿Por qué? Porque es el único mensaje coherente, persistente, consistente en una misma ideología de pensamiento y que está totalmente ligada con el fundamento de lo que escribió el apóstol Pablo. A diferencia de religiones como por ejemplo la religión católica, que es
tradicional, ancestral, milenaria, como usted la quiera llamar, pero que, como usted bien lo anota, obispo, tiene una serie de remiendos. Porque eso es lo que hicieron los concilios. Los concilios son remiendos. Claro. Como cuando usted tiene una colcha y está rota, por un lado usted le pone un remiendo para acá, le pone otro. Entonces, ¿me entiende? Parches, eso es lo que tiene. Claro. Eso es la Iglesia Católica. El último parche que recibió la Iglesia Católica fue el Concilio Vaticano. Concilio Vaticano II. Juan 23. Juan 23 lo arrancó. Año 62, año 63. ¿no? Exactamente. Lo arrancó Juan 23 y lo cerró Pablo VI. Sí, así. Entonces, imagínense usted todas las variantes que hubo. Entonces, por esa razón, ustedes encuentran que en la época anterior a Pablo VI, usted ve, por ejemplo, la misa se daba en latín, que para que nadie la entendiera, y aparte de eso, el cura a espaldas de la gente. Sí, cosas como esas pasaron. Sí, el cura le daba la espalda, la gente estaba atrás. Sí, exactamente. Y él oficiaba, nadie miraba lo que estaba haciendo. No, absolutamente. Absolutamente. Sí. Bueno, y en latín nadie. Y en latín, o sea que todo el mundo quedaba sano, o sea, lo oía solamente. Cosas como esas, repito, es lo que nos muestra precisamente la inestabilidad doctrinal, la falta de coherencia y la falta de seriedad que doctrinalmente tiene este ente criminal llamado la Iglesia Católica. No, pero fíjate que estamos hablando de 62, 63, pero por ejemplo en estos últimos dos papas, creo que Juan Pablo II dijo que no había infierno o limbo. No, porque no había infierno. ¿Verdad que sí? Sí, señor. Y sale Ratzinger cuando es papa, sí hay infierno. Sí, entonces, ¿qué? ¿Al fin qué? Pongan de acuerdo. ¿Hay o no hay? ¿Hay o no hay? Sí, entonces tú ves, uno quitó el infierno y viene el otro y lo instala. Indiscutiblemente. Además, en todo este proceso doctrinal, nosotros hemos visto, por ejemplo, cosas como que papá también nos ha enseñado y nos ha advertido de ellas precisamente, como enseñanzas doctrinales como el limbo, obispo. Bautizan al niño porque no va para el limbo. Sí. Entonces, le meten tremenda preocupación a los padres de familia. Claro. Un temor, un miedo que le muere a la criaturita. Y se les muere sin bautizarse. Exacto, tremendo problema para los padres. Exactamente. Problema en el sentido que les da miedo por la criatura, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando nosotros, volviendo al punto, repito, de lo que tiene que ver la conformación de esta entidad, de esta corporación del crimen llamada la Iglesia Católica, ahí nosotros vemos básicamente en su fundación como institución dos elementos básicos que es importante que ustedes los tengan en cuenta, porque sobre esa base prácticamente se desarrolló todo lo que es la corporación como tal. Uno de ellos es el sacramentalismo y el otro es el sacerdotalismo. Lo que es el sacramentalismo, pues lo sabemos, lo hemos hablado en otros programas aquí hoy, por donde se habla de que desde el bautismo, desde que nace pues la criatura, del ser humano, bautismo, hasta que muere, todo eso es controlado por la Iglesia Católica a través de unos sacramentos que son los que, según ellos, en su falsa doctrina, son los que le permiten a una persona, cuando muere, ir al cielo. Y hay que pagar por cada uno de ellos. Si no paga, no va para el cielo. O sea que el cielo tiene un precio, tiene una tarifa. ¿Sí? Es impresionante. Ahora, el sacerdotalismo es lo que vino a generar todo lo que también hemos visto, ¿no? Desde una cabeza administrativa que preside, como el Papa, y un conjunto de criminales o mafiosos ahí que lo rodean, que se conoce como los cardenales o el colegio cardenalicio, que son los encargados de elegir cada vez que muere uno de estos viejos dañados, pues volverlo a elegir, ¿verdad? Aparte de eso, pues viene el otro desarrollo que son los obispos, los obispados, que son precisamente los administradores de las diferentes parroquias, que bajo un obispo, que es eso se conoce como la diócesis, un obispo o un arzobispo, dependiendo del tamaño, del número de parroquias que existan, pues obviamente ellos son los que administran toda esa serie de parroquias que están presididas o dirigidas por un párroco o sacerdote de parroquia. Ya. Bueno, pues hasta el momento tú has venido haciendo una descripción de lo que se ve y se conoce de lo que se llama Iglesia Católica. Lo que a ellos les conviene que la gente crea que eso es la Iglesia Católica. Exactamente. ¿Verdad que sí? Exactamente. Y hemos hecho énfasis en la manera como se originó todo eso. Sí. Para que lo tengan esa es la base. Oh, sí, claro. Ya. Entonces no sé si estás presentando ahorita el cascarón que se ve, ¿verdad? Ya. No sé si luego vas a abordar la parte que no se ve. Ya, claro, ahí vamos con base en todo este montaje que les estoy presentando, que ellos han hecho. Ahora empecemos a revisar lo que históricamente esta entidad criminal ha venido desarrollando. Entonces tenemos que, como tenemos que jugar con el tiempo hoy, porque no nos vaya mucho el tiempo, tenemos que tratar de cubrir todo.
Obispo, tenemos que llegar a elementos, por ejemplo, o acciones cometidas por esta entidad ya constituida como tal, y entonces nos tenemos que ir, obispo, a la Inquisición. ¿Tú le puedes recordar a la teleaudiencia, obispo, qué fue la Inquisición? Ese es un movimiento que ellos crearon un ejército primero, ¿no? No, claro. O adjudicaban ejércitos de reyes amigos de los papas, Sí, correcto. para ir a aplacar todos aquellos que se oponían, Sí, o señor. hablaban mal, o Sí, iban señor. en contra de lo que era la Iglesia Católica, y les despojaban sus bienes. Primero, desaparecían esa gente, ¿no? Y los despojaban de sus bienes. Ahora, recordemos algo que en esa constitución de ese elemento que estaba planteando el obispo, hay un elemento, hay una figura muy importante que se conoció como el Tribunal de la Santa Inquisición. O sea, eso de santo no tenía nada, solo que le tengo que decir así porque así lo registra la historia, eso no es culpa mía. O sea, dice el Tribunal de la Santa Inquisición. ¿De qué se encargaba el Tribunal de la Santa Inquisición? Sencillo. Cuando la Iglesia Católica estaba interesada, vamos a poner algunos ejemplos, no podemos hablar de todos porque eso es un tema muy extenso, podríamos llevarnos semanas hablando solo de la Inquisición, pero por ejemplo, cuando la Iglesia Católica estaba interesada en los terrenos de podría ser un noble, obispo, eso no importaba, si de pronto estaba interesado en los terrenos de alguien que según el Papa de turno decía, a mí me llama la atención ese terreno, yo lo quiero. O ese castillo. O ese castillo y sus animales, bueno, todas sus propiedades. Sí. Entonces, obispo, el Papa empezaba a pensar, ¿y cómo vamos a hacer aquí? ¿Cómo hacemos? Ya, listo. Tribunal de la Santa Inquisición. Acúsenlo de hereje. Levántense unos testigos que digan que lo han visto haciendo brujería. Entonces obviamente esa persona era acusada ante este tribunal, que por cierto era un tribunal manejado por una denominación o por una orden mejor conocida como los dominicos, que esos de ustedes los deben haber conocido muchísimo porque son unos tipos que usan sotana como monjes y que andan con esto acá arriba pelado, ¿sí? En el coco pelado. El coco, y andan en sandalias y son todos muy adustos, muy rectos se ven. Como que Francisco era de eso, así. Sí, no. Los dominicos eran... Perdón, porque se me cruzaron los franciscanos. Los franciscanos. Estamos hablando sí. de los dominicos. Los dominicos. Sí. Entonces usted los ve todos adustos, todos serios, todos solemnes, con una presencia, así con las manitos metidas aquí entre esa sotana, pues no se le ven las manos, ¿sí? Y entonces en una de esas manos tienen un rosario y están todo el tiempo rezando, ¿no? Pues le quiero decir que esos personajes con esa apariencia de piedad, de santidad, de apacibilidad, ellos son conocidos como los carniceros del Vaticano. Ellos eran los ingenieros del mal. ¿Por qué se llaman ingenieros del mal? Porque todas las herramientas y todos los instrumentos de tortura, que no fueron pocos, obispo, creados en el tiempo de la Inquisición, fueron creados por los dominicos, y los que se encargaban de infligir los castigos y que hacían las pruebas para saber qué tanto daño le podía hacer, qué tanto podía durar una persona con dolor sin que le muriera, para que pudiera dar la confesión que ellos querían oír. Entonces todo eso, esa gente fue diseñada para eso. Esos son los famosos dominicos que usted todavía ve por ahí en monasterios, como le digo, los famosos monjes de claustro que viven rezando para salvar las almas. No, esos son unos criminales de marca mayor hoy. Oye, hablando de esas máquinas de muerte, se pueden ver unas todavía, creo que en Colombia. Colombia, en la de India, ¿no? Allá hay un museo, el Museo de la Inquisición. Ya. Y hay rótulos, algo que indica que esos eran del empleado por la Iglesia Católica. Claro. La se queda igualita. Es que es más, obispo, ningún gobierno estaba autorizado para infligir ese tipo de castigos, solo la Inquisición, y los únicos que podían manejar el Tribunal de la Inquisición y las determinaciones que de ahí se derivaran eran los monjes dominicos, obispo. Okay. Y eso lo tienen como tremendo trofeo, ¿no? No, claro. Y con eso mataban a muchísima gente. Pero cantidades. Pero estamos hablando de Colombia, pero es que lo hicieron por todas partes. No, obispo, es más, la Inquisición más fuerte que hubo la hubo en España. Claro. ¿Se acuerda de Torquemada y de Savonarola? ¿Se acuerda de toda esa gente? Eso eran violentos. Obispo, esa gente. Eran los más connatados asesinos que registra la historia entre la Iglesia Católica, Savonarola. Exactamente, obispo. Oye. Y Fray Torquemada, toda esa gente lo que hizo fue matar cantidades de gente. Ahora bien,
siguiendo con esta trayectoria de lo que ha ido haciendo este ente que vimos cómo se formó tanto ideológicamente como corporativamente, pasamos, obispo, a lo que se conoce como el descubrimiento. Ya, pero antes de entrar ahí rapidito, entonces cuando despojaban a la gente se quedaban con los bienes. No, claro. Ahí empezaron ellos a tener ya propiedades. Claro, esa fue una de las formas en que el catolicismo se hizo a toda la cantidad de riquezas y propiedades que actualmente posee. Ya, eso, ¿verdad que sí? Claro, por medio de despojos. Entonces ellos ya en el avance del tiempo ya es una organización que ya tiene muchas propiedades, bueno, tomadas de esa manera, ¿no? Y ya comienzan entonces ellos a atesorar. Seguimos entonces. Pero entonces, para no perder esa línea de comentario que usted está haciendo, vamos a meter esa línea de comentario también en el descubrimiento, porque precisamente gracias al descubrimiento fue que ellos precisamente también incrementaron sus fortunas. Así es, vamos para allá. Bueno, muy sencillo, ahí vamos a hablar de un personaje, obispo, que el mundo y la historia nos ha querido mostrar como un héroe, como un hombre de imitar. Mentira. Papá lo desenmascaró claramente, y el señor Cristóbal Colón, eso fue un tremendo criminal, y eso ahí está la historia, que es el peor verdugo de este señor, que muestra claramente que todo lo que dijo papá respecto a este maligno personaje es una verdad. Obispo, empezando porque ¿usted se acuerda quién financió los viajes de Colón, obispo? Los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos de España. ¿Sí? Pues, obispo, cuando esta gente viaja, ¿se acuerda que viajan en 3 carabelas, 3 barcos, conocidos como la Niña, la Pinta y la Santa María? Usted le puede recordar a la teleaudiencia, obispo, dentro de todo el equipo que iba allí, ¿quiénes no podían faltar ahí en el equipo, obispo? Ahí venían unos frailes católicos, unos curas que venían a evangelizar. Obispo, evangelizar, pues prácticamente Colón gracias, pues gracias a la presencia de esos malignos y oscuros personajes, fue que precisamente las Américas, nuestros hermosos países de la América, se llenaron de toda esta basura ideológica que durante siglos, como bien lo ha dicho Jesucristo hombre, fue lo que hizo precisamente que nuestros países, nuestros pueblos se levantaran, latinoamericanos, se levantaran con esa pobreza tan grande. ¿Por qué? Porque esta gente vino y obviamente aprovechó el brazo armado de los descubridores, luego aprovechó el brazo armado de los conquistadores, ¿sí? Entre ellos Pizarro. ¿Usted recuerda de Pizarro? Era más malo, seguro que esos tipos desollaban los indios, obispo. En el Perú, ¿no? Sí, exactamente. No, en México. En México. Chico Pizarro. Francisco Pizarro. Acuérdese, obispo, que una de las cosas que hacía Colón era de que él tenía sus tremendos perros, obispo. Y esos perros los ponían a aguantar hambre, obispo, y soltaban unos indígenas y suelten los perros y coma, mijo. Perro coma indio, mijo. Eso era los desbarataban, obispo. Aparte de todas las cosas que la historia registra, todas las ignominias que la historia registra de lo que hicieron los españoles, siendo testigos, óigame bien, siendo testigos de todos estos robos, violaciones, enfermedades, expropiaciones, todos los daños que ustedes saben que hicieron los españoles en las Américas, todo eso aprobado por la Iglesia Católica. Y porque aparte del montón de enfermedades venéreas que traían todos esos marinos que venían con Colón, porque esa era gente que venía de las mazmorras, de las cárceles, en eran gente malísima. Oye, si eran ampones. O sea, que eso no es. ¿Tú sabes qué cultura podían traer? Y por eso tan bueno que usted está comentando, que así fue la cosa. Los tipos, había muchos que estaban condenados a muerte. Entonces le dijeron, bueno, compañero, o se muere en la horca o en la guillotina, o se va para América. No, yo me voy para América. Claro, voy remando. Sí, pero igual me iban a matar. Llenos de sífilis, gonorrea, todas enfermedades venéreas, lo que fue la viruela, todo eso acabó con esa gente. Y entonces imagínate las inditas cuando empezaron a recibir pues todas esas enfermedades, ¿no? Claro. Mire, esa es la razón, es muy interesante todo esto, eso se llamó lo que se llama se conoce como el mestizaje. Es por esa razón que todos los latinoamericanos tenemos un español, un indio y un negro en la sangre. Todos nosotros tenemos esa mezcla, porque precisamente, aparte de esto, y ahí también intervino la Iglesia Católica en una cosa, obispo, terrible. Cuando llega el momento en que ellos ya acá están, pues ya llega la conquista y esa fiebre del oro, ¿no? ¿Sí? Entonces, obviamente, empiezan a traer negros africanos. Y en todo eso vemos a quién,
a la Iglesia Católica, porque de paso hubo papas que tuvieron esclavos, ¿no? Para que ustedes no van a pensar que... parte del negocio. Exactamente, porque es que mire, lo que yo quiero que la teleaudiencia reflexione es esto. Si la Iglesia Católica en aquella época, años 1400, 1500, 1600, era un ente tan poderoso, muchísimo más poderoso que ahora en cuanto a su influencia ideológica y en cuanto a su poder de decisión, que influían sobre reyes, sobre gobernantes, sobre todo ellos eran los que mandaban, toda esta gente estaba sometida al Papa. ¿Cómo es posible, obispo, que ellos, viendo todos los abusos que se cometieron con los negros africanos y con los indígenas latinoamericanos, cómo es posible, obispo, que la Iglesia Católica nunca se pronunció en contra de eso? Nunca protestó. ¿Por qué? No le convenía, que era parte porque del les negocio. Interesaba, hoy pues era parte del negocio. Exactamente. Es lo mismo que pasa hoy con los abusados. Claro, igual. Igual. Quedan callados. A ellos no les importa. Claro. Históricamente ha sido un ente de maldad. De maldad, obispo. Claro. Eso es tremendo lo que nosotros estamos viendo a través de la historia. Ahora bien, obispo, vengámonos más acá al tiempo, precisamente para redimir el tiempo, obispo. Y metámonos un poquito más al siglo XX, obispo. Metámonos siglo XX y siglo XXI de todo lo que la Iglesia Católica ha hecho. Y entonces ahí nos empezamos a encontrar, obispo, con una serie de escándalos, una serie de bulla que se ha hecho por parte precisamente de los delitos de la Iglesia Católica, obispo, y ahí tenemos que empezar a hablar de una entidad. O sea, la Iglesia Católica está constituida por unas órdenes que de alguna manera hacen trabajos muy específicos. Entonces ahí tengo que hablarle, por ejemplo, de los jesuitas, obispo. Para yo poderle hablar de los jesuitas o de la famosa Compañía de Jesús, tengo que hablarle de un ente, obispo, que tiene muchísimo poder. Es más, ese es el ente que verdaderamente maneja la Iglesia Católica, porque es un ente que está constituido por gente, básicamente, obispo, gente pensante, gente que muy preparada, gente que está preparada en todo lo que son todas las áreas de la educación. Ellos la manejan. Sí. Ellos tienen allí científicos, tienen médicos, tienen gente de la economía, gente de la política, la finanza, y ellos juegan en dos terrenos. Uno, el terreno religioso, porque eso está constituido precisamente por gente pues de sotana, pero su gran grueso, su gran volumen es el discipulado que ellos han desarrollado a nivel secular. Y el discipulado que ellos desarrollan a nivel secular no es a cualquiera que escogen, ¿no? Ellos siempre tienen a las cabezas gente que esté en el gobierno, gente que esté en el poder, gente que esté en la economía, gente que maneje las finanzas, y gente de dinero, y gente de mucho dinero, acopiando precisamente lo que con el comentario con el cual iniciamos, ese fue el interés de Pedro con Cornelio. O sea que la estrategia, obispo, pasaron 2000 años y sigue siendo la misma. ¿Sí? De igual manera, obispo, nos encontramos con otro ente. Es que tengo que citarlos para poder hablar de cosas que han hecho, ¿no? Hay otro ente, obispo, que aparece allí, que es el famoso Opus Dei. El Opus Dei, que significa en latín la obra de Dios. ¿En qué consiste este movimiento? Este es un movimiento que está enfilado específicamente también a tocar todo lo que son las cosas que tienen que ver, o todo lo que tiene que estar relacionado con gobierno, todo lo que tiene que ver con finanzas, todo lo que tiene que ver con poder, ¿sí? Y ellos son los que prácticamente, obispo, se encargan, por decirlo de alguna manera, de recabar los grandes negocios que maneja el Vaticano, ¿sí? Los jesuitas se encargan, digámoslo así, de la parte del poder, de reclutar gente que ejecute cosas para ellos. Pero el Opus Dei hace, es como dice, el financiamiento, el billete, pero no es por el del cepillo, pues que pasan en la parroquia, no. Aquí estamos hablando es de cómo ellos se meten a los gobiernos, cómo ellos se meten a las legislaturas para que les aprueben los famosos acuerdos concordatarios, que son contratos leoninos. Sí, correcto. Contratos que sobre todo favorecen al Vaticano y no a los pueblos. Contratos tipo embudo. Exactamente. ¿Sí? Entonces todo esto es lo que ha generado que la Iglesia Católica hasta hace un tiempo tuviera el poder que tenía. Estoy hablando en pasado. ¿Por qué razón? Porque a partir de que Jesucristo hombre enfila sus cañones en contra del Vaticano, entonces empezamos a ver una experiencia muy interesante a la cual yo invito a la audiencia que haga una reflexión. Ustedes antes 20, 10, 30, no importa, no sé cuántos años tenga usted o de uso de razón, pero más o menos entre 20, 30 años atrás, ustedes habían observado un decaimiento tan grande como el que hoy está viviendo el catolicismo. Ustedes habían visto, por ejemplo, cómo se han empezado a destapar una serie de escándalos
de una manera seguida, no de una manera eventual, no, seguida, constante, ¿sí? Nunca lo habían visto, ¿cierto, obispo? O por lo menos también habían visto ustedes cómo han vulgareado a un papa, cómo han vulgareado a este viejo. Que lo rechazan de la manera como lo rechazan. Oye, si se pone a verla, cómo lo dibujan, cómo lo... Todo. Eso es, y las protestas cuando va a hacer una visita. Oye, ya, y eso nunca se le había visto a ningún papa en la No, historia. señor. No, o sea, señor. que han venido en franco deterioro. Así es. Que han perdido mucha influencia en los países, ¿no? Así es, obispo. Entonces, empecemos a mirar la parte de los escándalos, que todo esto hace parte de ese proceso de deterioro que simplemente está reafirmando las palabras proféticas de Jesucristo hombre en cuanto a que esta corporación de crimen, esta corporación de maldad tiene que ser acabada. Empecemos, obispo, y si se me pasa alguno, usted me ayuda. Okay. Uno de ellos, los escándalos sexuales. Bueno, imagínate. De eso estamos saturados ya, obispo. Y eso es conocido de todo el mundo. De todo el mundo, exactamente. Y no es un solo caso, ¿no? Y no es un solo lugar. Y tampoco es en todos los continentes, ¿no? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Obispo, hablemos un poco de los negocios del Vaticano. Pero no de los negocios, bueno, hablemos de dos tipos de negocios, ¿no? Los negocios, abro comillas, limpios del Vaticano y los negocios sucios del Vaticano. Los negocios limpios del Vaticano, si se le puede llamar así, esos negocios, obispo, están encaminados básicamente a que el Vaticano prácticamente está metido en todas las industrias. Pero para citar una, porque sería muy largo un programa para hablar de esto, hablemos solamente, obispo, del mercado financiero. ¿A quién le pertenecen los bancos y las grandes corporaciones bancarias? Bueno, y estamos hablando de las más grandes del mundo. Las más grandes. Aquí no estamos hablando del banquito del mundo. Aquí no estamos hablando del banquito de la esquina. No. Okay. Los bancos más grandes del mundo, las corporaciones financieras más grandes del mundo pertenecen al Vaticano. Bueno. Okay. Bueno, es que ellos han acumulado tanta riqueza que ellos se han dado el lujo de hacer esas instituciones para que trabajen para ellos, ¿no? Y entonces, pues, lo que está detrás de todas las grandes bancos y corporaciones financieras es los jesuitas en el Vaticano. ¿Usted se acuerda de una entidad financiera que se llama Merrill Lynch? Oh, ya, claro, es una de las mayores compañías. Usted sabe cómo se quebró, ¿no? Oh, sí. ¿Y usted sabe quién lo compró? ¿Quién? Bank of America. ¿Y el Bank of America de quién es? Ay, aquí no adivina. Del Vaticano, obispo. Sí, claro. ¿Por qué razón? Porque ellos lo que buscan precisamente es lo que no tienen, lo consiguen. Sí, buscan la manera de que llegue a ellos. Le provocan la quiebra esa para entonces absorberla. O si no, ponen a alguien de ellos allá adentro. Es más, le quiero contar algo muy interesante para que la teleaudiencia sepa lo que está pasando. Mire, es impresionante ver cómo, por ejemplo, muchas de las personas que hoy en día están ocupando cargos como ministros de finanzas de los países de la eurozona que está prácticamente quebrada, han pertenecido a la banca mundial. ¿Sí? Ahora bien, ¿a usted no le suena, obispo? Póngale cuidado, este es un jueguito que quiero que la teleaudiencia lo reflexione. Si decimos que la Iglesia Católica es la propietaria de las grandes corporaciones bancarias del mundo, ¿cierto? Y decimos que los ministros de finanzas o algunos primeros ministros que son tecnócratas en Europa son sacados de esas entidades y son llevados a los sitios de gobierno, a las posiciones de gobierno de estos países que han venido ajustando a la gente de una manera tan caótica, tan dura, como es el caso de España, Italia, Francia misma, Grecia, exactamente. La pregunta es, obispo, si esto está ocurriendo y este personaje, si le seguimos la pista a este personaje que está ahorita manejando las finanzas de un país y está apretando a la población, en resumidas cuentas, obispo, ¿quién está produciendo toda esa serie de ajustes que están afligiendo, obispo, a los pueblos? El Vaticano. Porque ese es un payaso de ellos. Claro, puesto por ellos. Puesto por ellos. Y él recibe las instrucciones de lo que va a hacer, lo que va a ejecutar, en sus cuales van a hacer su goal, su objetivo, sus metas, y las tiene que lograr. Así es, obispo. Bueno, y siguiendo con esta serie de elementos que nos están demostrando que esto va para abajo, va de caída, obispo, los escándalos donde aparecen, dígame bien, las famosas orgías al interior del Vaticano. Lo que tiene que ver, obispo, con las denuncias que está haciendo o que ha hecho o los documentos que dejó filtrar el mayordomo del Papa. Lo que tiene que ver, obispo, con la renuncia del presidente del Banco Vaticano, que tiene 37 folios que están llenos de 47, perdón, que están llenos de historias muy interesantes. Historias, ¿sí?, de lavado de dinero. Exactamente. Y el último escándalo, obispo, y esperemos mucho más, que está fresquito,
es que ya las entidades que auditan al Banco Vaticano, dentro de sus 16 postulados o regulaciones de revisión, han determinado que el Vaticano solo cumplió 8. O sea que las otras 8 se quemó, obispo. ¿Por qué razón? Porque encontraron que definitivamente en el Banco Vaticano sí se han lavado dineros de política corrupta y de mafia. Y eso no es nada nuevo, porque por lo menos nosotros tenemos la historia y la conocemos cuando ellos hicieron lo mismo allá con el Banco Ambrosiano, cuando ellos lavaban dinero de la mafia, como siempre lo han hecho. Ellos no han parado de hacer eso. No, sí. Y ahí fueron detectados, y bueno, y eso le costó la vida a muchas personas que estaban involucradas en la administración de esos bancos. Se llevaron hasta un papa, obispo. Entre otras. Sí. Ahí, oye, se acostó y se acostó y no amaneció Juan Pablo I. Juan Pablo I, obispo. Y ellos no perdonaron, hasta el mismo papa lo mandaron a matar. Así es, obispo. Entonces, cuando nosotros vemos todo este conjunto de situaciones, de evidencias que desde el nacimiento hasta el día de hoy nos ha mostrado la historia de lo que está pasando con el Vaticano, podemos ver claramente hacia dónde va, porque aquí siempre manejamos una palabra, obispo, que es la palabra tendencia, hacia dónde van las cosas. ¿Están mejorando para el Vaticano? No. Esto simplemente es una ratificación de que el Vaticano va a desaparecer. Muy pronto. Muy pronto. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo, hombre, lo dijo, porque está escrito y porque los hechos muestran que la tendencia es hacia su desaparición absoluta. Bueno, eso lo estaremos viendo prontito. Jesucristo hombre ya está en la tierra y está en su agenda, que con la presencia de él va a destruir a la gran putana, a la gran ramera, el Vaticano. Ahí se van a ir, pero muy pronto, y lo veremos. Así que fíjate, en esta hora del programa ya prácticamente se nos agotó el tiempo. Tratamos de darle la mayor número de información, pero hay una cosa también, hay más información que puedan leer, ¿no? Oh, sí, claro. Estén interesados, ¿a dónde? Todos estos temas ustedes los pueden encontrar en crisisglobalhoy.com. Como de igual manera también en las denuncias, los escándalos, todas estas cosas que están pasando con los curas, que es diario, porque esto no es semestral, esto es diario. Lo puede encontrar usted en la página que se conoce como protegeatushijos.org. Bueno, ahí están, esas son las páginas, consúltela y hay mucha información. Hemos llegado al final del programa, no nos queda más que cerrarlo con broche de oro, como siempre lo hacemos, con unas palabras inefables de parte de nuestro Padre José Luis de Jesús, Jesucristo hombre. Echaré sobre ti inmundicia y te afrentaré y te pondré como estiércol. Hay otra palabra para estiércol. ¿Sabes lo que es estiércol? Pues eso mismo. La van a poner como estiércol, como M en las naciones. Así que pronto veremos que se seguirá descubriendo. Y nos gozamos de que esto sea así, porque se cumple la palabra. Y se hará justicia contra toda esa multitud de niños y crímenes que ha cometido el Vaticano. Bueno, alguien dirá, pero usted no comenzó su ministerio tirándole a la Iglesia Católica o destapando a la Iglesia Católica, y ya llegó el tiempo, ya comenzó el juicio, ahora juicio viene y juicio va hasta que veamos caer la gran ramera. Esa es nuestra confesión. Y vamos a unirnos en esta confesión. Confesamos, ángeles, recibimos de parte de ustedes que pronto ustedes ejecutan a la gran ramera que se sigue manifestando. Ya es tiempo de que esto suceda. Así recibimos ese servicio angelical como han venido haciendo, pero ahora con más furor, ahora con más rapidez se cumple esa petición. Así que damos gloria a Dios por ese trabajo que se está haciendo. Axel, te felicito también por el trabajo que has hecho y por el que sigues haciendo. Todos los que colaboran unidos ahora para llevar a cabo este gran trabajo del destape mundial de la gran ramera, porque eso también nos dice que pronto la transformación
viene para su pueblo. Pues bien, Hugo, hemos llegado al final del programa. Reciban sin límite por haber participado una vez más aquí junto a nosotros de este su muy gustado programa, La Antesala del Armagedón. Así que habiendo escuchado las palabras de nuestro Padre, yo se las reitero, declarándolos a todos ustedes completos, perfectos, sanos de pies a cabeza, bendecidos con toda bendición, y nos vemos en Armagedón. Antesala del Armagedón es una producción de Telegracia Estudios, el canal oficial de Jesucristo Hombre, conducido y presentado por los investigadores Alex Poesy y Hugo Guevara. Te invitamos a que visites nuestra página oficial crisisglobalhoy.com y te esperamos en otro programa más de Antesala del Armagedón.